Buenos días, jóvenes. Mi nombre es José Jinete, tutor de pensamiento lógico matemático, y voy a enseñarle por intermedio del OBI, que es objeto virtual de información, el tipo de preguntas que existe en el examen final, llamada prueba objetiva cerrada. Aquí en los objetivos del tema de hoy, que es cómo resolver la prueba objetiva cerrada, vamos a comprender el contenido del examen final, ¿cierto? Identificar el tipo de preguntas y vamos a analizar el tipo de preguntas y aprender a identificarlas, ¿ok? La prueba POT, el tipo de prueba es una actividad individual, tiene un tiempo máximo de presentación, ¿cierto? Estipulado, son 2 horas. Tiene un número de preguntas que son 25 en total, de las cuales hay 3 tipos de preguntas. Las primeras se conocen como selección múltiple con única respuesta, SEMUR. La segunda se conoce como selección múltiple con múltiple respuesta, SMMR. Y la tercera son preguntas de análisis de relación. Todas estas preguntas nosotros las hemos desarrollado en el transcurso de todo el periodo de la materia de pensamiento lógico matemático. Como nota, para que ustedes sepan, recuerden que si se pasa, así sea un segundo en el tiempo establecido para la presentación de esta evaluación en línea, el sistema la registra como nota definitiva 0. De igual manera, si no se responde alguna pregunta o se deja abierto el cuestionario sin dar la opción guardar y enviar, la nota de la evaluación final será de 0 y no se abrirá nuevamente. No deje para el día de cierre la presentación de la evaluación, pues si se le presenta algún inconveniente de tipo técnico, no se le habilitará nuevamente la actividad por fuera de la fecha máxima establecida de cierre. Entonces, que tienen muy en cuenta, jóvenes, si ustedes tienen específicamente un buen internet, si tienen el tiempo disponible, si tienen todas las herramientas abiertas para poder hacerla, si no están estresados, si tienen todas las herramientas que se le daban en el curso, la bibliografía, los videos, los Padlet, las grabaciones, para poder hacer el examen y no tener ningún inconveniente. Bueno, entonces este tipo de preguntas que es de selección múltiple con múltiple respuesta, este es un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Donde es una pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta. Tiene 4 opciones, ¿cierto? Como ustedes ven acá. Tiene 4 opciones y específicamente miren que en la opción A, la opción B, la opción C y la opción D tiene múltiples opciones. Entonces, por ejemplo, en este tipo de pregunta, ¿qué les dice? Este tipo de pregunta consta de un enunciado, problema o contexto a partir del cual se plantean 4 opciones numeradas del 1 al 4. Usted deberá seleccionar la combinación de 2 opciones que corresponde adecuadamente a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Entonces, tenemos el enunciado del argumento. Algunos estudiantes de la UNA son mejores de edad. Identifique tanto el cuantificador como su cualidad. Ese tema lo vimos acuérdense, en la guía número 2, en la tarea número 2, donde veíamos proposiciones categóricas y específicamente cuando te hablan de algunos estudiantes de la UNA son, ¿cierto? Tú tienes que identificar el cuantificador, si es algunos o todos, y la cualidad, si es son, no son, es. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, aquí habla de algunos, ¿cierto? Entonces, algunos sería aquí el 2. Las opciones que tiene el 2 son el C y el D. Y también habla aquí en la parte de cualidad, habla de son. Entonces sería 2 y D la respuesta. Entonces la respuesta correcta sería aquí, la C. Este otro tipo de preguntas
selección múltiple con única respuesta. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado, problema o contexto, frente al cual usted debe seleccionar aquella opción que corresponda correctamente al ítem planteado. Entre 4 identificadas, letra A, B, C y D, solo una la respuesta. A diferencia de la anterior, esta es con única respuesta, la otra era con múltiple respuesta. Entonces aquí te dan un enunciado. Si María pide medicamentos a domicilio, ¿cierto? Entonces su pedido va a demorar más. Su pedido no se va a demorar más, coma, por lo tanto, María no pidió los medicamentos a domicilio. ¿Qué regla es? Entonces, acuérdense que cuando aquí habla ya de por lo tanto, ya viene siendo la conclusión, ya. Tienes que irte a la regla de inferencia y mirar cuál de estos se parece al contexto de la pregunta. Ok, aquí tenemos específicamente otro tipo de pregunta que es análisis de relación. En este tipo de preguntas consta de dos, este ejemplo consta de dos proposiciones, una afirmación y una razón, unidas por la palabra por qué. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida. El enunciado, al aplicar la ley de simplificación, aquí se las coloco para que se olvidaron, ¿cierto? A dos premisas, la conclusión puede ser cualquiera de las dos porque el lenguaje simbólico de la simplificación es P y Q, por lo tanto Q, P y Q, por lo tanto Q, o P y Q, por lo tanto P. Entonces, ¿qué te está diciendo el enunciado? Al aplicar la ley de simplificación a dos premisas, la conclusión puede ser cualquiera de las dos, o sea, puede ser esta o puede ser esta. Porque el lenguaje simbólico de la ley de simplificación es esto que está aquí o esto que está acá. Entonces tú miras de las afirmaciones, de las cuatro opciones, por la primera, la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. La afirmación y la razón son falsas, pero no la razón es una explicación correcta de la afirmación. Y la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. La afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, como cualquiera de las dos, entonces la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación, aquí la respuesta puede ser la A. Este es selección múltiple con múltiples respuestas. Aquí tienen otra pregunta igualita. ¿Ya? Usted deberá seleccionar la combinación de dos, ¿cierto? Aquí está el enunciado. Ningún auxiliar de cocina es profesional. Al identificar el cuantificador y la cualidad, la respuesta correcta que debe marcar Federico es cuantificador particular, ¿cierto? Cuantificador universal. Aquí cualidad ninguna o cualidad es. Entonces, la pregunta es la proposición categórica que le presentan a Federico es la siguiente. Ningún auxiliar de cocina es profesional. Acuérdese que ninguno es un cuantificador universal, ¿cierto? Ninguno es un cuantificador universal. Entonces, cuando dice es profesional, entonces acuérdense que la cualidad aquí, no hay ningún, sino es. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en este contexto? Si tienes que 1 es cuantificador particular, 2 cuantificador universal, 3 cualidad ninguno o 4 cualidad es. Entonces, escogiendo la respuesta correcta, me dice ningún cuántico universal, que viene siendo el 2, ¿cierto? Y como te dice allá es, que es cualidad, el 4, la respuesta es el 2 y el 4. La respuesta correcta es la C. Jóvenes, espero que con esta claridad de las preguntas vamos a darle más contexto a lo que ustedes deben contestar en el examen final, que es el POCO. Espero haberlos ayudado un poco de cómo son el tipo de preguntas y poder
ayudarlos a que ustedes tengan éxitos de la mano de Dios, de la mano de su tutor y todas las herramientas que le hemos dado a la escuela para poder hacer un buen examen. Que tengan buen día.